Bienvenidos al podcast Tech Op 503 de Noticias El Salvador SV. Se ha modificado el nombre ya que el contenido de la información de este podcast es tan amplia que resulta difícil embarcarla y limitarla a un solo nombre. El propósito es expandir los estándares que ya están disponibles en el podcast sin disminuir la calidad, sino expandir más y más sus posibilidades. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal, Browup y en los links que encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como Tech Op 503 de Noticias El Salvador SV. Gracias totales. Hoy ponemos sobre la mesa un conjunto de noticias que, a primera vista, podrían parecer inconexas. Totalmente. Enormes en los mercados globales. De metales preciosos, concretamente. Exacto. Y, bueno, como puente entre ambos mundos, el ambicioso experimento del país con el Bitcoin. Nuestra misión hoy es, tirar de esos hilos y ver cómo se conectan para tejer el panorama completo. Es un análisis fascinante, la verdad, porque demuestra que al final ningún país es una isla. Claro. Vamos a ver cómo decisiones tomadas en Washington o tensiones geopolíticas a miles de kilómetros acaban influyendo, no solo en la macroeconomía salvadoreña. No, claro. Es que influyen en algo tan concreto y tan humano como el acceso de una persona a su tratamiento médico. O sea, todo está íntimamente ligado. Pues empecemos por ahí, por el lado más humano de la historia. Las fuentes que hemos analizado reportan despidos masivos en el sector salud del Salvador. Y justo antes de Navidad, que es todavía más duro. Sí, vaya tela. Estamos hablando de cifras enormes, ¿eh? Casi 1.000 empleados del Hospital Rosales. 1.000. Y otros 150 del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La justificación oficial es un término frío, casi burocrático. ¿Cuál es? Supresión de plazas. Supresión de plazas. Un término que, oculta un verdadero drama social. Totalmente. Y lo más preocupante no es solo el despido en sí, sino lo que viene después. Según denuncian los afectados. Las condiciones. Exacto. Las condiciones para los nuevos contratos son, draconianas. Se busca gente menor de 35 años que no esté afiliada a sindicatos. Ah, claro, sin capacidad de negociación. Ninguna. Y bajo la modalidad de servicios profesionales, que en la práctica significa 0 prestaciones. Ni vacaciones, ni aguinaldo, ni seguridad social, nada. Es un cambio de modelo en toda regla, vamos. De hecho, la cosa escaló hasta el punto de que, según se informa, a más de 900 enfermeras del Hospital Rosales... 900. Sí, se las presionó para firmar un supuesto retiro voluntario. La disyuntiva era terrible. O firmaban y aceptaban las condiciones, o se arriesgaban a no recibir su indemnización. Eso no es un retiro, eso es una coacción. Los sindicatos lo tienen claro, es dejar al trabajador totalmente desprotegido. Y lo que describes no es un simple ajuste. No, para nada. Es el desmantelamiento de un sistema de empleo público para sustituirlo por otro mucho más precario. ¿Y sin capacidad de negociación colectiva? Eso es una decisión estructural que va a tener consecuencias a muy, muy largo plazo en la calidad del sistema. Unas consecuencias que, por desgracia, ya se están viendo. Hay casos que lo ilustran de una forma que te hiela la sangre. Por ejemplo, el de un señor, Guillermo Galeano. ¿Qué le ocurrió? Pues que debido al despido del personal que manejaba las máquinas de diálisis en el Hospital Saldaña, le interrumpieron su tratamiento. Un tratamiento que es vital. Literalmente vital para él. Ahora su familia tiene que hacer frente a un coste de $200 por sesión en una clínica privada. Su vida pende de un hilo por una decisión administrativa. Es un ejemplo devastador. Y pone de manifiesto una verdad fundamental. Una de las fuentes de opinión lo resume de forma brillante. A ver. Dice, en salud, la ausencia de un profesional no es un dato contable, es una oportunidad de atención que se pierde. Es una frase potentísima. Es que cada una de esas plazas suprimidas es una consulta que no se hace, una cirugía que se retrasa, una diálisis que se interrumpe. El coste real no se mide en dólares, se mide en vidas. Y aquí, justo aquí, es donde la narrativa da un giro de 180 grados y se vuelve profundamente paradójica. ¿Por qué? Porque mientras se recorta de esta manera en un pilar básico como la sanidad, el gobierno presenta un plan macroeconómico de una ambición colosal. ¿Ah, sí? El plan de Hacienda. Ese mismo. Planean invertir $1.543 millones cada año en obra pública. Cada año. Hasta 2029. Justo. Entonces, la pregunta es obvia.
¿Cómo se reconcilian esos planes faraónicos con estos recortes tan brutales en sanidad? Ahí tienes la gran disyuntiva. Esto no es solo una cuestión de prioridades, ¿eh? Es una clásica apuesta económica de alto riesgo. Una apuesta. Sí, el gobierno está apostando a que estos proyectos de infraestructura, que son muy visibles, muy mediáticos, generarán un crecimiento futuro que, en teoría, compensará el coste social de ahora. Claro, un coste que pagan personas como Guillermo Galeano. Exacto. Ellos están pagando el precio inicial de esa apuesta a largo plazo. Y el tablero de esa apuesta se complica todavía más si añadimos otras piezas. ¿Cómo cuáles? Pues las fuentes también señalan que el envío de remesas, que es un motor fundamental para la economía de muchísimas familias, cayó. ¿Cuánto? 36,7 millones de dólares solo en noviembre. Y no es el único indicador preocupante, ¿verdad? Si miramos al campo, se proyecta un déficit de 375,000 quintales de frijol para 2026. Un alimento básico. Basísimo en la dieta salvadoreña. Así que el panorama es el de una economía a 3 velocidades. A ver, explícame eso. Pues mira, por arriba, una promesa de inversión masiva en cemento y varillas. Por en medio, una creciente precariedad laboral en servicios esenciales. Y por abajo, La incertidumbre. una incertidumbre total en pilares tan básicos como las remesas y la seguridad alimentaria. Es un cóctel muy complejo. Y para entender esta economía tan extraña, con estas apuestas tan arriesgadas, es inevitable levantar la vista, ¿no? Totalmente. Porque mucho de lo que ocurre en El Salvador se decide, en parte, en los parques de Nueva York y en Washington. La conexión global es ineludible. Y el gran titular que nos encontramos a finales de 2025 es un rally espectacular, casi histórico en los metales preciosos. Oro, plata. Oro, plata y platino, todos en máximos. Para que la gente se haga una idea de la magnitud, el oro ha subido cerca de un 70% en el año. 70% es muchísimo. Pero es que la plata ha superado el 150%. 150. Sí. No se veían ganancias anuales de este calibre para ambos metales desde 1979. Y esto, claro, no sucede en un vacío. Este apetito voraz por los metales es un síntoma directo de un mundo muy, muy tenso. Claro, los inversores buscan activos refugio, Exacto. porque ven focos de inestabilidad por todas partes. Tensiones en Venezuela, con bloqueos de petroleros por parte de Estados Unidos. También el ataque en Nigeria. El ataque militar estadounidense contra el Estado Islámico en Nigeria y, para colmo, una acción militar de Israel en el sur del Líbano. Cada titular de estos es un empujón más al precio del oro. Correcto. La geopolítica es el combustible del miedo, y el miedo impulsa a los inversores hacia el oro. Pero ojo, hay un motor económico aún más potente detrás de todo esto. ¿Cuál es? La debilidad del dólar estadounidense. La divisa norteamericana va camino de cerrar su peor año desde 2017. Con una caída que roza el 8%. La clásica correlación inversa, entonces. Justo. Un dólar débil hace que materias primas como el oro, que se cotizan en dólares, sean más baratas para quien compra con otras monedas. Y eso dispara la demanda y el precio. No se podría explicar mejor. Y la razón principal de esa debilidad del dólar es la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir recortando los tipos de interés. Para estimular la economía. Eso es, tipos más bajos hacen menos atractivo tener ahorros en dólares. Pero, y aquí viene el giro que puede cambiarlo todo. Ajá. Los últimos datos muestran algo totalmente inesperado. ¿A qué te refieres? A que, contra todo pronóstico, la economía de Estados Unidos ha demostrado una fortaleza asombrosa. Creció una tasa anualizada del 4,3% en el tercer trimestre. ¿Un momento? ¿Un 4,3%? Pero si toda la narrativa del último año ha sido que la economía estadounidense estaba al borde de la recesión, Sí. ¿significa que los mercados se han estado equivocando? Significa que estamos ante un pulso fascinante. Por un lado, el mercado apuesta por tipos bajos, por otro, la realidad económica. ¿La economía real? La economía real, lo que algunos llaman el excepcionalismo del crecimiento de Estados Unidos. Le está diciendo la Reserva Federal, cuidado, quizá no necesites bajar los tipos tan rápido. O sea que si la economía sigue fuerte, Pues la Fed podría frenar los recortes, el dólar se fortalecería y todo este rally de los metales preciosos podría detenerse en seco. Es un equilibrio muy, muy delicado. estás escuchando Tech Up 503 de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. Y retomando el hilo, este dinamismo de riesgo y recompensa no solo se ve en las materias primas, ¿eh? ¿No? El sector tecnológico es un hervidero.
En los últimos días hemos visto a Nvidia firmar un acuerdo clave con una startup de inteligencia artificial, a Sanofi comprar la empresa Dynavax. Una millonada, por cierto. Sí, y en la otra cara de la moneda, a Biohaven desplomarse tras el fracaso de un estudio clínico. Es un mercado de alta velocidad, con ganadores y perdedores, casi instantáneos. Y precisamente, hablando de innovación, de riesgo, de apuestas de alto perfil, es imposible no volver la mirada al Salvador. Al experimento Bitcoin. Exacto, a su experimento más conocido a nivel mundial. Un análisis externo nos presenta un retrato con dos caras muy, muy distintas de esta realidad. Es una dualidad que define todo el proyecto, la verdad. ¿Cuál sería la primera cara? La oficial, por así decirlo. La cara A sería la del éxito internacional. Y es innegable. El gobierno ha construido una narrativa muy potente de soberanía financiera y modernidad. Y con la subida del precio del Bitcoin, las reservas han generado ganancias. Ganancias contables, sí. Y lo más importante, ha funcionado como un imán de relaciones públicas. Ha atraído turismo, inversores, ha colocado al país en el centro del debate. Como estrategia de marca país, ha sido un golpe maestro. Entiendo la victoria en el campo del marketing. Ha puesto el país en el mapa de una forma que nada lo había hecho antes. Cierto. Pero mi pregunta como analista es, ¿ese éxito de marca país se traduce en un cambio real para el salvadoreño de a pie? ¿O es una fachada para atraer criptoinversores mientras la gente sigue pagando el pan con dólares? Tu pregunta da directamente en el clavo y nos lleva a la cara B. A la realidad. A la de la resistencia doméstica. A pie de calle, la adopción masiva que se vaticinaba, pues simplemente no ha ocurrido. No. La gran mayoría de la población prefiere la estabilidad del dólar. Y las razones son lógicas. La volatilidad del Bitcoin es aterradora para quien vive al día. Claro. Y la brecha digital sigue siendo una barrera enorme. Para usarlo necesitas un buen teléfono, conexión a Internet y, sobre todo, una confianza en el sistema que muchos no tienen. Es el choque clásico. Una política impuesta desde arriba y la cultura financiera que se ha forjado durante generaciones. Exacto. La confianza en una moneda no se puede decretar por ley. Es un hábito que se construye con el tiempo, con la estabilidad. Al final la gente vota con sus carteras y parece que la mayoría sigue votando por el dólar. Totalmente. Si a eso le sumas que proyectos emblemáticos como la famosa Bitcoin City o los bonos Volcán han sufrido retrasos. Retrasos considerables, sí, con lo que el escepticismo interno crece. La conclusión del análisis es que El Salvador se ha convertido en un laboratorio global fascinante. Un laboratorio, desde luego. Pero donde la innovación impuesta desde el Estado choca frontalmente con las realidades y costumbres de su propia gente. Un laboratorio cuyos resultados están siendo observados con lupa por todo el planeta. La gran lección hasta ahora parece ser que se puede cambiar la ley de la moneda en un día. Sí. Pero cambiar la cultura económica de un pueblo es un proceso infinitamente más largo y complejo. Muy bien, pues creo que hemos tejido una imagen bastante completa. Para resumir, hemos visto 3 puntos clave. A ver. Primero, esa profunda desconexión en El Salvador entre unos recortes durísimos en servicios básicos y unos planes faraónicos de inversión en obra pública. Sí. Segundo, hemos confirmado la conexión directa entre la inestabilidad geopolítica global, la política monetaria de Estados Unidos y el valor de activos como el oro. El termómetro del miedo. Exacto, el termómetro del miedo en la economía mundial. Y en tercer lugar, hemos desglosado la doble cara del experimento Bitcoin. Un éxito de marketing internacional que contrasta con una adopción interna muy limitada, frenada por la volatilidad y la brecha digital. Para terminar, a mí me gustaría dejar una pregunta flotando en el aire. Adelante. Teniendo en cuenta que el país está apostando a la vez por una infraestructura masiva de la vieja escuela y por una criptomoneda futurista de adopción incierta, la cuestión es, ¿se está construyendo la base de una nueva y revolucionaria economía digital? ¿O se trata de una estrategia de altísimo riesgo cuyos costes al final recaen sobre los ciudadanos de a pie? Una reflexión final muy potente, la verdad. Gracias por habernos acompañado en TCAP 503 de Noticias El Salvador SV. Recuerden que pueden apoyarnos vía PayPal y seguirnos en su plataforma de audio preferida. Hasta la próxima.